Lluís Xabel Álvarez lle un filósofo, fundador de Concello Bable dende los años 70, preocupado pola recuperación de la lingua asturiana. Dende los sos libros, dende la so palabra, dende las sos conferencias, esta preocupación asturianista foi mezclándose con outra preocupación, la preocupación pola estética, la filosofía de la estética. Home que abre caminos sempre tien unha palabra xusta e axustada, con ose clave de fondo Lluís Xabel Álvarez. Lluís Xabel Álvarez, amigo mío, bien llegado a esta casa, bien llegado a clave de fondo. Bueno, tú eres un de los fundadores de Concello Bable. Sí, estoy orgulloso de ello, sí, sí. Y bueno, Concello Bable lanza una idea distinta en aquellos años 70 y de alguna manera muchas cosas de Asturias débense a aquella idea. Así no llegué, pero que la falta de aquella ya era enorme, O sea, que yo nada más llegar, posar, digamos, en Ubieu, de donde yo venía, de las mis cuestiones de la mi formación, que andaba con los padres dominicos, a los que tanto agradezco también, y yo tengo mucho de eso también de fondo, ¿no? Pero llegues a Ubieu, ves como toda España y dices, ¿pero qué es esto? Aquí falta, efectivamente, la cuestión del local, ¿no? Del compromiso con el desarrollo de la identidad de Asturias. Veían en este año 72. Pero yo cuando ya de niño escribía el mío diario, acuérdame que decía querida España, como aquella canción, ¿no? Querida España y tal, la mío querida Asturias. Yo veía todo esto de doceañero, digo, ¿no? De una manera ya que a ver lo que había que hacer con eso, ¿no? Yo dábame cuenta que algo había que hacer con eso en algún momento. Y cuando llegué aquí y vi que no se tomaba en serio eso, porque la generación anterior a la nuestra no lo tomaba en serio, sino que andaba por otros andurreales, dije, esto no puede ser y aquí hay que hacerlo. Fue cuando me encontré con Arias y con el Rosio, ¿no? Y creo que esto ya lo conté muchas veces, pero ¿responde esto un poquitín a lo que tú decís? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que estas primeras reflexiones sobre la identidad asturiana ya parten de precisamente del colegio allí de los dominicos, ¿no? Sí. Que coincidieras con alumnos vascos. Ah, sí, eso es súper importante, sí. También fue eso para mí importante, sí. Porque ya había, en ese tipo de sitios, ahí de todos los sitios, había asturianinos, ¿no? Muy de lengua asturiana, pero claro, en el contexto de no haber la idea de la normalización, ¿no? Entonces, son rasgos de la personalidad. Pero los vascos navarros eran impresionantes. En eso ellos venían de Villava, sitio de Pamplona, ¿no? Y yo llegué mucho con ellos, ¿no? Me parecíame que la actitud que tenían ellos como adolescentes, ¿no? Con los asuntos de la su tierra, y eran mejor que la actitud que teníamos nosotros con los asuntos de la nuestra. Sí, el resumen. Un de los críticos que se hizo al asturianismo, y hay una crítica antigua, pero bueno, podemos reflexionar sobre ella, y que era de algo que se hacía por imitación de. Ya. Pero eso ya es la cultura, no es verdad. Ya.
somos seres racionales por imitación de otros seres. É verdad, pero dígote outro punto de la falta, ¿no? Cuando yo falaba con la xente de la generación anterior, y voy a nombrar una persona pero importante, ¿no? En este sentido que ya es significativa y en la actual situación que él se atopa también, que ye Juan Cueto Alas. Digamos que por arriba de nosotros estaba el juancuetismo, ¿no? Porque era dominante, ¿no? En aquel momento, y luego veníamos nosotros a ver qué es lo que íbamos a proponer, ¿no? Pero en ese ambiente, por ejemplo, en Asturias Semanal, pues ya era evidente que el asunto de la identidad, de la lengua, del tema del regionalismo, como se decía entonces, el regionalismo económico y el nacionalismo, después, pues tendría que ser tratado por de aquí en allí. Y de hecho, como sabemos en Asturias Semanal, ¿no? Que ya obra de Graciano García, de Chano, hay que recordarlo también, pues Graciano dio esa oportunidad y allí salió entonces la página de Conceyuable, ¿no? Pero sí, yo te comentaba lo del tema vasco y tú me comentabas también... Sí, que queríamos que el asturiano fuera una lengua normal porque los catalanes fixeran del catalán una lengua normal. Sí, pero eso veo lo de una forma técnica. Cuando yo veía que llegaba Asturias Semanal, las revistas catalanas, ya tengo lo dicho en otros tal, Serrador, por ejemplo, acuérdome de ella, ¿no? Presencia, ¿no? Yo veía aquellas revistas catalanas que eran evidentemente pujolistas, digamos así, ¿no? Y yo decía, coño, esto hacémoslo nosotros, yo lo tengo dicho, yo dije, claro que lo hacemos. Y ya lo creo que lo hicimos, de sobres. O sea, que lo que lleva a hacer una revista en general, y aquí les que hubo, no digo ningún título porque la idea es eso. Esto ya imitar, claro que ya imitar, estábamos haciendo una cosa técnica, oiga. O sea, estamos renovando la vida política española, ¿no? Sí. Nosotros somos asturianos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Ya veremos cómo acaba el tema del mapa autonómico, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con el Bable? Pues con el Bable habrá que hacer lo que sea. Nosotros de momento vamos a hacer Concello Bable y vamos a macizar en ese punto, ¿no? En el sentido de hacer de los diversos tipos de fala y de conciencia sobre ella, pues lo mismo que se hizo en Galicia con un adelanto que ellos tienen de un siglo, y lo mismo que se hizo en Cataluña cuando la pequeña burguesía catalana logró sostener la lengua después de la pérdida que hubo de ella en el siglo XVIII y principios del XIX, ¿viste? Esto era una cosa absolutamente normal en ese sentido, pero que tenía su morbo. A mí me gustaba el tema puyolista. ¿Por qué? Porque veía que faltaban Asturias. Mira lo que pasó con el Puyol y compañía ahora. ¿No? Son cosas. Sí, casi 50 años después, el tu análisis sobre todo aquello como lle. Fais un análisis amargo, dulce, participes de cierta decepción, o estás dispuesto a volver a entamar. Sí, esto último de xuro, porque yo eso decepcioname y tal no lle del mío carácter, evidentemente, ¿no? Lo que sí que lle de cabreame, eso sí, ¿no? Por lo tanto, me pareceme que son cosas tristes y tristalles que pasaron y que no tenían por qué pasar, muchas de ellas, ¿no? Pero yo voy a referirme solamente a una que me parece que falábamos antes, ¿no? De entamar esto, ¿no? Que es el tema de la escolarización. Llevamos 30 años de retraso de escolarización por el emperramiento en decir que no hay que dar el asturiano a todos los niveles de la enseñanza, oiga, cuando eso ya la base justamente de que luego se sostenga la normativa, ¿no? de la lengua en todos los demás aspectos. Estamos hablando de España, sí, estamos hablando de Asturias, pero estamos hablando de una España nueva, una verdadera nueva España, no como la vieja, ¿no? En la que lo que resuena perenne también en los ambientes nuevos políticos de la nueva fola, de la rebelión generacional que da lugar a los nuevos partidos, y es que efectivamente todo el mundo tiene una conciencia normalizada después de 30 o más años, de 40 años de Estado autonómico o de ambiente autonómico, refiérome a esa nueva mocedad y a esa nueva gente, de que efectivamente España es lo más parecido a lo que significa la palabra plurinacional. Si la comparamos a España, pues por ejemplo, pues con otros sitios incluso cercanos. Pero es que Europa misma es plurinacional, yo voy a eso, porque el techo, digamos, de la identidad tiene que ser Europa y Europa, ¿no? El grado intermedio y el Estado, digamos así, europeo, ¿no? Que están camudando ellos mismos con el fin de poder lograr la gran unidad europea que se espera de esta nueva etapa de la vida política mundial, ¿no? Y después cada una
de les partes, vamos a decirlo así, ¿no?, de Europa, pues tienen que, digamos, luchar por sí misma, ¿no? Como fue Asturias, como fue Flandes, y como fue Flandes, fue también Valonia, de forma agónica, si se quiere, ¿no? Ahora pasó el Brexit, antes Escocia, después vendrá otra cosa. Que no esperen otra cosa, cualesquiera que esté oyendo estas cosas, porque estas movidas de fondo estarán siempre presentes de una manera y de otra, ¿no? Por lo tanto, yo de alguna manera de aquella ya veía esta perspectiva. Digamos que yo no me conformaba con que hubiera una concepción, diríamos, social, de clase, del desarrollo de la democracia, sino que veía ya que era imprescindible y que no se reduce a lo anterior un pensamiento y una acción de la identidad. Sobre todas estas cosas, reflexiones, un ensayo que tenemos aquí, un ensayo tuyo, una serie de ensayos en el diálogo de Pumarín, y en él recolles una idea que cuando la leí prestóme mucho, ¿no? Buscabes para Asturias, para la cultura asturiana, para la lengua asturiana, efectivamente un lugar dentro de España, un lugar dentro de Europa, pero también, y muy importante, acutabes un sitio dentro de la hispanidad. ¿Recuerdes aquella...? Dentro de la hispanidad... Dentro de la hispanidad como concepto, dentro de... sí, sí. Yo creo que esto venía de una de esas muchas... de esos muchos cambios técnicos que uno fai con el fin de dar palabra a las nuevas realidades, ¿no? Por ejemplo, creo que recordar que en un nivel podíamos tener lo español, podríamos decir, referido al Estado, ¿no?, en general, y luego podíamos tener lo hispano, igual, ¿no? Y yo creo que intentaba como un doblete ahí, que una cosa ya lo hispano y otra lo hispanoamericano, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera yo lo que quería ya era promover la palabra hispano como paralela a la palabra británico, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Igual iba por ahí, ¿no? Y creo que ahora eso triunfó gracias al deporte, como siempre, porque en el fútbol siempre hablan de el equipo hispano, etcétera, etcétera, ¿no? Como queriendo indicar eso, otro nivel un poco distinto del fondo clásico de la palabra español. Yo no sé si esto es lo que tú recordabas. O... Yo abierto una ventalla para la cultura asturiana, de expresión asturiana, y Hispanoamérica. Si vamos a, no sé, a Oslo o vamos a París, tenemos que explicar lo que es un asturiano. Si vamos a La Habana, a México o a Buenos Aires, saben ya lo que es ser asturiano y lo que es la lengua asturiana. Y el conocimiento y una ventalla. Sí, yo no sé si tú tienes una experiencia más directa que yo de eso, ¿no? Pero yo me imagino que el fondo que ahí quedó de los grandes edificios de ahora de La Habana, de tanto del centro asturiano como del gallego, etcétera, eso tiene que resonar ahora en la teoría de la trenza, la teoría de la blima, según tú, ¿no? En la que las cosas van superponiéndose históricamente, lo que parece que desaparece en un momento dado, sigue fuerte, sigue constitutivo, reaparece, reformando otra vez, o volviendo de nuevo, ¿no?, como se dice, ¿no?, el renacimiento de algo, ¿no? Y eso constituye esa trenza o esa macona, ¿no?, que en la que se va conformando la cultura y el mundo del espíritu, ¿no? Pues eso sí, si surgiera en Buenos Aires de toda la actividad asturianista popular del tiempo de la migración, lo mismo que en La Habana, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Eso lleva una posibilidad expansiva también en términos tácticos, ¿no? Una posibilidad expansiva de la lengua normalizada, la que ahora más o menos tú y yo estamos hablando, ¿no? Eso hay que hablarlo con ellos, porque ellos lo primero que tienen que convencerse también es de que son Occidente, que ahora dúdenlo, con las teorías de la decolonización, como les llamen, ¿no? Pero si logramos arraigarlos justamente a la idea de Occidente y de la expansión del cristianismo en ese sentido como base, quiero decirte, frente a las luchas actuales que van a ocurrir en este siglo y en el que viene, entonces igual podemos hablar también asturiano perfectamente en La Habana, en México, en Monterrey, en Colombia, ¿no?, en Chile, ¿no? Efectivamente. Ya se puede, Ya se puede. Ya. Hay gente que caldea la lengua allí. De acuerdo, ya sí que se puede, pero como somos tan poquitinos y América ya tan grande, hay que tenerlo en cuenta.
Otro de los problemas que pasa con todo esto y eso, ¿no? Lo pequeña que es Asturias, aunque como dice el chiste, ¿no? Eso, si la planches, y es como Andalucía o más. Llega hasta el cau de Reus, ¿no? Una de les cosas, bueno, que no dijimos, que tú te dediques a la filosofía y es filósofo, ¿no? Y una de les... la tu disciplina y la estética. Hombre, sí. El problema de Asturias y de estética. Quiero decir, muchas veces la degradación cultural de Asturias tiene que ver col feísmo, tiene que ver col non aprecio al paisaje, tiene que ver col menosprecio de la arquitectura popular y non tan popular. Sí, que ahora que lo dices, estaba pensando que el otro día visitamos Amelia y yo en Valladolid a los dominicos de San Pablo, el gran edificio clásico, ¿no? de la ciudad de Valladolid, y entonces allí el padre Cándido Ániz, aprovecho para decirle su nombre, fue la persona que a mí me, digamos, teledirigió otra vez para casa, ¿no? digamos, mandándome para Uvieu, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, 17, ¿no? Y entonces esta persona ya nonagenaria en este momento, después de xintar en aquel refectorio, etcétera, etcétera, entonces cuando vino a saludarme, vio a Amelia y dijo, Amelia, una firma, dijo, qué alegría y tal. Home, y cuando me reconoció, dijo, home, el artista. O sea, cuando tenía 16 años ya iba de artista, a ver si me explico, en la consideranza de los superiores que están cuidando supuestamente de la tu alma, ¿no? Por lo tanto, yo ir directamente a la estética, pues mira, ya lo normal. Y usa la filosofía y una continuidad, evidentemente, de la crítica a la religión, quiero decirte, en su estado puramente mítico, etcétera, y pasar a la racionalización de las cosas, ¿no? Y parece ser que hay gente que eso se da y, bueno, digamos, que xogar col concepto y una cosa que puede y debe hacerse. Y yo lo hice siempre, eso, ¿no? Y por lo que veo, los cuidadores del alma también veíanme un poquito, ¿no? Ya lo sabían, mirábenme un poco en este sentido, y dijeron, mira, yo ahora que marché para casa y después que ahí a topar el sodestín. Y efectivamente, así lo topé, ¿no? Podemos hablar ya de eso, ahora que ya voy a cumplir dentro de muy poco 70 años. No los aparentes. Decíalo para eso, que no me lo dijerais. No. Ya sabes lo que decía Zorín de lo que era la viellera, ¿no? Y era la falta de curiosidad. Ya. Yo cuido que la falta de curiosidad tú nunca... No. Yo lo que, como decías antes, de la murnia y todo eso, puede venir por cosas, pero no por la cuestión, digamos, político-identitaria y tal, porque lo principal de la identidad, obviamente, es la identidad de uno mismo. Dígolo a efectos de doctrina filosófica, ¿no? Y por lo tanto, en la medida en que eso vaya cumpliéndose, pues ya acudirá uno al remedio, ya se enfadará porque no se hizo otra cosa y tal, porque tú vas a hacer lo que tú vas a hacer. Como tú vas a hacer lo que tú vas a hacer, nosotros haremos lo que vamos a hacer, ¿no? Digan lo que digan los demás. Y aquí el título de una cosa de la que voy a falar en Chuarca el sábado, y ahora faime gracia, porque y la famosa filosofía de cantante Rafael, ¿no? Obviamente, digan lo que digan los demás. Que hay una buena pauta de comportamiento, ¿no? Perfecta, precisamente voy a avanzarla desde el punto de vista filosófico. Aprovecho para hacer este adelanto. Luis, la filosofía en este momento, en este estado, está en cuestión, ¿no? Sí. Desaparece del sistema educativo de una manera paulatina, e incluso del universitario. Empiezan a haber facultades que deciden que la filosofía no llega un terreno. ¿Enteraste, eh? Sí, ya sí. Esto sorprendióme últimamente en cosas que me dijeron en los meus collacios sí, del área de conocimiento, ¿no? Dice, oye, en Salamanca hay una especialidad de filosofía que la NECA es borrolia. Simplemente mandó ahí al panel ese famoso de jueces, ¿no? Y que, sin entrar en detalles de cuál fue y por qué y tal, pero es verdad que efectivamente la NECA, que es una institución muy discutible en muchas cosas, pero que está vigente en este momento y es poderosa, pues está quitando la filosofía de ellos sitios. Enteraste, ¿no? De todas formas, el tema de Bert, Bert ya hizo lo que tenía que hacer y en este momento espérase que un nuevo gobierno, como mínimo, esto, pues que
restaure esas cosas, porque si hay que hacer además una gran alianza como se fai en Francia y en todos los sitios y tal por la educación y por la salud, ¿no? Que ya hay hora de que efectivamente no puede xogarse con esas cosas, yo aprovecho para unirme a eso y decir que soy asina, ¿no? Si no se puede xogar con la educación ni con la sanidad, pues oiga, las pequeñas cosas como son estos de hacer entraes donde no se debe hacer, como el tema de la filosofía, pues yo cuento que pues desde el año que viene y tal, esto restaurarase. Pero también hay que restaurar a la música, también hay que restaurar a la plástica, hay que restaurar a todas las humanidades que dejaron hacer aquel exministro que hizo de persona original del último gobierno de Rajoy, pero que ahora, digamos, esa idea o ese enfoque no tiene por qué seguir. No tiene por qué seguir y hay que restaurarlo dentro, ya digo yo, de la idea esta, no como antes de que tú restaures una cosa osa y el próximo partido que venga va a desfacerla. No, oiga, ahora no se va a desfacer un acuerdo que se haga sobre la educación en concreto, ¿no? La educación no se cambia, ¿no? Por lo menos no se cambia más que en cosas pequeñas, ¿no? La sanidad, por supuesto. Yo veo la China, que va a arreglarse el tema de la filosofía en definitiva, con el fin de que la gente pueda ir a una clase donde sienta los nombres de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Descartes, ¿no? De Schopenhauer y Nietzsche. Nietzsche ahora sonará porque ahora digamos el momento de Nietzsche en ese asunto, y luego ya pueden olvidarse de ellos tranquilamente, ya para toda la vida. Solo que cuentes que llegó ahora el momento de Nietzsche, otra vez. La primera vez que foi el momento de Nietzsche foi un momento especialmente problemático na historia de Europa, ¿no? Y no foi la vida de Nietzsche ni los escritos de Nietzsche. Ya. Bueno, metímonos en Nietzsche ahora, vamos a ver si salimos de este pozo. Parece interesante. Bueno, ¿no? pero ¿a cuál ¿ves tan momento preocupante la historia de Europa en este momento? Bueno, sí, no. La profecía racional de Nietzsche efectivamente iba a lo que efectivamente fue el enfrentamiento de la Unión Soviética, o sea, de la Rusia con el imperio central, en este caso la Alemania convertida en Alemania nacionalsocialista, como sabemos, y una guerra terrible, la más tal hasta ahora, eso lo Nietzsche directamente, la profecía racional directa, es decir, los conflictos que hay ahora planteados en el mundo europeo y civilizado son de tal estilo que el próximo siglo veremos lo que no se vio nunca en Chamat y tal. Yo aprecio esto porque en la filosofía tiene que haber un poquillín de fantasía fundamentada y futurista, fantasía futurista. O sea, tú tienes que poder ser alguien que haga profecías racionales, como lo hizo Ortega, como Nietzscheano también, ¿no? Rebelión de las masas, oiga. Y ni lo uno ni lo otro. O sea, ni la derecha ni la izquierda, decía Ortega, refiriéndose efectivamente, no como quieren los falangistas, a que bueno, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, ¿se acuerdan? Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, el chiste falangista clásico, ¿no? Entonces no eso, sino que no puede ser fascista, derecha, y no puede ser, digamos, stalinista o comunista, izquierda. Esto fue, digamos, un aviso de Ortega y Gasset en los años 20, cuando él ya era poderoso en la cultura española, gracias al... Sigue siendo muy poderoso Ortega, ¿no? Ahora sí, pero ahí entra la teoría, mira por dónde vamos a pillar un buen ejemplo, la teoría de la lima y la trenza. En los años 60 y 70, Ortega desapareció del mapa de la significancia y del aprecio de la filosofía española. ¿Por qué? Porque la filosofía española tenía que dedicarse a recibir la lógica, la teoría del lenguaje, la teoría de la ciencia, el pensamiento empirista con el que nunca se hubiera dialogado. Porque la filosofía española estaba empeñada pues, en los líos del marxismo, etcétera, etcétera, que ya era lo que entonces estaba vigente en la parte de arriba de la trenza. Y Ortega estaba del tomismo al marxismo, ¿no? Bueno, sí, claro, del tomismo al marxismo puede pasarse, incluso puede hacerse una síntesis, ¿no? Como dicen de algunos, ¿no? Del marxismo-leninismo, ¿no? O sea que eso sigue. Ese tipo de ejemplos sucedieron, pero esos ejemplos, acabo de decir, son marginales, son peculiares, son pintorescos, ¿no? Pero lo otro y era que la filosofía española tenía que ponerse al día. Y lo hizo perfectamente, porque era lo que todo el mundo quería, evidentemente. Pero entonces el propio Ortega estaba arrequesado, estaba en stand-by, estaba en la parte de atrás de la trenza,
no, la blima que correspondía no tocaba todavía. Pero claro, el que España entera deprendiera la filosofía mundial como la sabe ahora, acabó, porque eso acabó en el año 88-89. Y en ese mismo momento surgió otra vez la figura de Ortega y Gasset como el punto de referencia principal del pensamiento español, con el fin de lograr, si se quiere hacer esto, una entruga mundial que venga de España, de lo hispano, de lo hispanoamericano tal vez, si quieren seguir siendo Occidente o quieren ir por otro lado. Estoy hablando ya de cosas muy amplias y tal, pero tampoco son tan amplias. Vémoslo todo y está en el telediario y todo el mundo sabemos, ¿no?, que hay en marcha un siglo XXI que va a dar problemas de todo tipo, ¿no?, en esto, y hay que estar asentado en eso. Respondiste un poquitín a lo que me decías de Nietzsche y de tal, porque quiere decirse que Nietzsche fue profeta de eso, pero luego, como sabes, también fue utilizado por el régimen nacionalsocialista de una forma intensa, porque efectivamente ellos estaban emocionados creyendo que Nietzsche decía lo de ellos, cosa que no era en absoluto. Era una advertencia sobre ellos. Era una advertencia sobre ellos. Hablamos de Ortega, que me parece interesante. Yo creo que Ortega ya el principio de una vertebración que podía ser racional de España, pero también a la vez de un filósofo con causa, ¿no? Quiero decir, y una de esas personas que piensa que la unidad en sí llega algo bueno, ¿no? Sí, pero es que la unidad en sí es el objetivo final, querido Joan. La unidad con Dios, la unidad del mundo. No. Bueno, la unidad en general, refiero cuando nosotros decimos independencia, por ejemplo, en realidad queremos decir unidad, no lo contrario. Si alguien dice dixebra, etcétera, la dixebra es, digamos, de menor rango que la unidad. Yo sé que es toda la risa, pero en el fondo el mensaje religioso y así, de fondo, por ejemplo, el mensaje del cristianismo está muy claro, que pase lo que pase, hay las diferentes que pueda haber, haya las guerras, las luchas, los odios, etcétera, etcétera, aquí el fondo de la vida tiene que ser la unidad. Claro que no. ¿Cómo va a ser otra cosa? Estamos hablando de la supervivencia de la especie, ¿no? Si llamamos unidad a la supervivencia de la especie, quiere decirse que todo lo que nosotros hacemos por nos, por mí, por los míos collacios, por la mía nación, por la mía familia, por la mía clase social, todo eso está hecho para la unidad, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque hay una dialéctica ahí que puede ser equivocada. Y en ese sentido, sí, Ortega era de eso. Y él fue el que efectivamente hizo el famoso la rebelión de la rebelión de las masas, ya la citamos antes, ¿no? Lo de la España invertebrada. Bueno, la redención de las provincias, la España invertebrada, etcétera, que eran artículos que él metía en el periódico, etcétera, con mucha importancia, y que todo el mundo leía por la mañana ese periódico a ver lo que decía don José, una palabra que lleva un reconocimiento oficioso que el Estado de las Autonomías y una idea de Ortega y Gasset. Esto puede decirse así claramente, ¿no? Y por lo tanto el perfeccionamiento de ella casi de seguro dirá en ese sentido. Por ejemplo, aquí hay otra famosa frase de la discusión también, Azaña, Cataluña, el Estatuto, etcétera, ¿no? El problema catalán, ¿no? Y la Cataluña, pues hay que conllevarla, ¿no? No tiene solución, sino eso significa justamente que siempre habrá, digo, dentro de España, movimientos de afirmación local. El que piense lo contrario no está realmente, no es que no esté en lo que tiene que ser o no ser, es que no sabe lo que es España de verdad, lo que fue, ¿no? Y lo que fue está mucho más cerca de esto mismo que ahora el Estado de las Autonomías fortunosamente protege y abelluga, ¿no?, que de otra fantasía unitarista que no existió en jamás más que en la mente de la dictadura última, ¿no? Yo creo que puede decirse también de una manera... Fue una conversación muy prestosa. Tenemos tiempo muy poco. Dime cuánto para ir aterrizando, que ya sé yo lo que es. No tenemos tiempo para un poema. Ni tenemos tiempo para un poema. Falamos de filosofía, falamos de Asturias, falamos del mundo. A ver, dime, ¿qué es lo que podemos llegar a...? Un poema, tal vez. Solo un poemina, ¿no? Sí. Pues tornemos a casa, porque yo creo que a mí prestaríame que Asturias fuera verdaderamente la Suiza de España, que decían, como está haciéndolo ya en muchas cosas, y puede seguir siéndolo, pero en serio, ¿no?
Y una de las cosas, para ser una Suiza, tiene que haber una afirmación lingüística importante de las lenguas de Asturias y así, ¿no? Que se meten en la cabeza a todos estos, ¿no? Y nosotros vamos a seguir trabajando por eso, ¿no? Y ahí donde vayamos hay que dar ese testimonio, Joan, como tú lo haces, siempre que intervienes, pues la primera frase tiene que ser en asturiano, por más que el acto sea en castellano, porque esté así organizado protocolarmente, ¿no? Y así, ¿no? Y yo también procuro hacerlo. Y todos los que fuimos de Concello Bable y después del movimiento este y el otro, etcétera, todos esos vamos a hacer eso. Y eso va a teñir Asturias. Pero queden otros 50 añinos casi de seguro, por lo menos. Bueno, yo veo que emocionámonos aquí un poco, ¿no? Y yo emociono mucho con tus cosas estas. A ver, entonces vamos al Angelus Novus. Creo que sí. Venga. Si no me equivoco, este es un soneto, no mal pintado, ¿no? De alguna manera, y que está dedicado a una cuestión de la continuidad. Porque claro, aquí lo más importante que hay y la mayor revolución que hay, queridos amigos, es la continuidad de las cosas bellas. O sea, la continuidad de las cosas bonas, de las cosas que también, esa es la rebelión principal. Y la defensa de eso. Y una de las cosas que nos importa en eso, pues es la continuidad de la familia, los nuestros fíos, ¿no? Bueno. Angelus Novus significa eso, ángel nuevo, pero no exactamente en el sentido de Rilke, como tú decís, sino en este otro sentido de el ser nuevo que viene, ¿no? Y el ser nuevo que viene, la nuestra fía Olaya, ¿no? Pues sería esto. Ángel de la mi vida y de les aguas, que escuendes en tus labios les jayoles. Tú que pieses na luz de los relojes, los nicios y les nueves señaldaes. Que no cherniejes bisarmes hablayen los espellos castaños de tus huellos, que de mañanes vigilantes, prietos los glayíos sin son de tos vidalles. Vas semar con tus preseos de neña un yétrico futuro de azabache que a tomá y a topá llante en la tierra? Si no quies, mi alma, súbete en cuello, que todavía somos quien afatate con sagrado coral y colar fuego. Bueno, aquí hay un poco de celtismo también, ¿no? Del que también tenemos que reivindicar, ¿no? El nuestro yao atlántico no lo tenemos que escaecer, y a mí presta más ser los sureños del norte que no los norteños del sur. Esa es la verdad. Pues con eso quedamos. Un placer. Venga.